en Juan capítulo 17, versículo 15. Solamente le vamos a dar lectura un solo versículo y con base a este versículo vamos a empezar la meditación de la palabra de nuestro Dios. Juan capítulo 17, versículo 15. Dice la palabra de nuestro Dios: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Otra vez ustedes? No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Juntos. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hemos estado viendo, hermanos, que hay áreas, hermano, que el enemigo usa porque somos vulnerables en esas áreas en algunos momentos, hermano. Entonces el enemigo en esas áreas se aprovecha para que nosotros podamos, hermano, para que más bien él pueda jalarnos hacia él, hermano, a través de alguna de esas prácticas. Estábamos viendo, hermanos, que el enemigo usa, por ejemplo, la muerte. La muerte, hermanos, que muchas veces se pinta como calaca, como un esqueleto, hermanos, y muchas personas llegan a tenerle miedo a la muerte, y por ese miedo a la muerte, hermanos, muchos se atreven, hermano, a hacerse amistad con la muerte. Y no es otra cosa, hermanos, más que un demonio, hermanos, que el enemigo, hermanos, usa para atraer a la gente, hermanos, por el temor que hay en la gente. Ahora, esa es la primera área que vimos, hablando de las áreas de peligro para el ser humano. No solamente es para cristianos, esto es para el ser humano. Otra de las áreas de peligro que hoy vamos a ver, hermano, bueno, espero que podamos ver dos áreas de peligro en este día, hermanos, y una de ellas, hermano, la primera que quiero que veamos, hermano, es el área de las adversidades. Cuando nosotros tenemos situaciones adversas, hermano, somos vulnerables, hermano, ante las acechanzas del enemigo. Entonces, hermano, y cuando somos vulnerables a las acechanzas del enemigo, él se aprovecha, hermanos, y se agarra de ahí, hermanos, para atraernos y arrasarnos. Pero recuerde, el diablo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Jesucristo dijo: yo he venido para darles vida y darles vida en abundancia. Entonces, hermano, las áreas de riesgo, de peligro, hermanos, que hoy vamos a ver, hermano, ya vimos la de la muerte, ya ampliamos esa parte, hermanos, pero las adversidades, hermano, cuando hablamos de las adversidades, hermano, yo no sé si ustedes han visto que de repente hay personas que traen un amuleto. A veces hasta los estudiantes, por el hecho de que dicen: voy a hacer un examen y como a lo mejor no estoy capaz de pasar ese examen, voy a ponerme un amuleto. Y tienen que acudir a ciertos lugares específicos, hermano, para que se los den. Otros, hermano, por el temor a no ser tratados con justicia en un trabajo. Estoy poniendo solo ejemplos. De ser tratados con justicia en un trabajo, traen una ofrenda. Y dice: voy a poner una buena ofrenda para que me vaya bien en el trabajo. Hermanos, y la ofrenda no funciona así. La ofrenda funciona como agradecimiento a Dios de lo que Él nos da. Amén. Entonces, hermano, no funciona como un amuleto, hermanos, porque muchos por temor dicen: para que me vaya bien en las finanzas, voy a ofrendar. Y en parte es correcto, pero no es un amuleto. Yo doy y ya. No. La ofrenda tiene que ir acompañada de una vida consagrada a Dios. Amén. Entonces, hermano, porque si no hay una vida consagrada, por más que dé dinero, hermanos, de todas maneras, hermano, no va a haber bendición de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque no vive una vida consagrada a Dios. Imagínense, yo doy ofrenda a Dios, pongo mi ofrenda y no me consagro a Dios, hermanos, y a lo mejor mi trabajo lo hago mal, o qué sé yo, lo hago al y se va. El dinero es insuficiente y algunos, en lugar de echarle ganas, hermano, algunos, bueno, en otros lugares, aquí no, pero algunos hasta hacen changuitos. Señas con los dedos, hermano. Eso yo lo hacía cuando estaba chiquito y era fanático al fútbol.
Y así estaba yo, hermanos. Cuando mi equipo iba así, yo estaba así. Changuitos, changuitos, changuitos. Y eso hasta parece juego. Pero usted sabe que eso es parte del ocultismo. Y lo estoy haciendo, hermanos, para que no crean que porque yo lo acostumbro, no. Lo estoy haciendo precisamente para que ustedes se den cuenta, hermanos, en qué áreas nosotros debemos de tener cuidado. Hermanos, entonces, hermano, y algunos, hermano, hablando del matrimonio, por temor a que los matrimonios se disuelvan, hermanos, buscan un brebaje por una persona específica, y para ser exactos, hermano, una persona que se dedique a la hechicería, a la brujería, y piensan, hermano, que algunos para que el matrimonio no se disuelva, y algunos, hermano, a la inversa. Entonces, hermano, ahí es donde el cristiano, hermanos, debe tener cuidado. Estoy hablando de las adversidades, hermanos, y algunos, hermanos, que son agricultores, para que le vaya bien en la cosecha. Algunas de estas prácticas no se hacen aquí en la comunidad o en México, pero estoy hablando esto está recopilado, hermanos, de otros países. Que hay países o lugares, hermanos, donde para que se logre la cosecha, que haya buena lluvia, hermanos, para que no falte, sacrifican hasta unos animalitos. Estoy hablando de las personas que son ya un poco más metidas, hermano, a las situaciones del ocultismo. Hermanos, pero algunos, hermanos, ¿cuántos, a ver, de los hermanos de aquí, cuántos los han asaltado alguna vez? ¿Alguna vez? No sé cómo fueron los demás, nuestra hermana, no sé cómo fueron, pero lo cierto, hermanos, que a pesar de ello, Dios los ha guardado. Amén. Y vemos, hermano, diferentes situaciones en cuanto a esto. Estoy hablando de un tipo de adversidades. Algunos dicen, si es viernes y si es 13, peor. Viernes 13, se paraliza todo. Porque yo no salgo de... Si cae 13 en viernes, muchos dicen, yo no salgo ese día. Y esa es superstición que el enemigo usa, hermanos. Y yo conocí una persona por allá, por Tlaxcala, San Luis, por ahí. ¿Cómo? San Luis, por ahí. Ajá, eso. Dice que él cada que sueña le pasa algo. Y ese día dice que apenas había soñado. Y dice que ese día, como siempre que sueña, pasa lo que sueña. Dice que ese día amaneció y les platicó que había soñado algo feo. Y le dice a su familia, pues ahora no sales. Y no sales. Y no lo dejaron ir a trabajar. Ahora, estoy hablando de ese tipo de cosas como adversidades que muchas veces, hermano, no solamente se refleja en el no cristiano, sino aún, hermano, ese tipo de adversidades suceden aún en los cristianos. Por eso el primer versículo que leímos, lo vamos a repetir otra vez. ¿Qué cita les di? A ver, otra vez, no escuché. Juan 17:15. ¿Y cómo dice Juan 17:15? No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y también en esta parte, hermanos, ahí en Juan capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado, fíjese, para que en mí tengáis paz. Hermano, y en esta parte, hermanos, por ejemplo, a veces cuando nosotros vamos a la Ciudad de México, hermanos, a veces como que vamos con esa zozobra, no sé si a usted le pasa, pero va uno con la zozobra de que en cualquier momento alguien se va a aparecer con un arma blanca o hasta con un arma de fuego y le pueda despojar de sus pertenencias. Pero dice la palabra aquí, es que estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Ahora, ¿qué sigue? En el mundo, ¿qué dice? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, la Escritura dice, hermanos, que en esta tierra, mientras estemos en esta tierra, vamos a tener aflicción. Hermanos, ¿quién alguna vez ha tenido algún problema? Grande o pequeño. Todos hemos tenido problemas.
Todos. Y a veces son problemas pequeños, hermano. Pero a veces son problemas que sentimos o pensamos que son del tamaño del mundo. Entonces, hermano, podemos ver lo que dice la palabra. Dice, en el mundo vas a ser afligido. Dice, en el mundo tendrás aflicción. La aflicción es parte de la vida cotidiana. La aflicción es parte de nuestra forma de vivir. Todos tenemos para el día de mañana, si Dios permite, un problema que resolver. Cada uno de nosotros, hermano, estamos diseñados o tenemos habilidades, hermano, para resolver problemas de otros. Pero muchas veces, aunque somos tan buenos resolviendo problemas de otros, muchas veces los nuestros, hermano, no los podemos resolver. Porque necesitamos de otra persona. Entonces vemos, hermano, a través de la palabra, que cuando hay adversidades, muchas veces tocamos o entramos por puertas equivocadas. Ahora, el Señor nos está advirtiendo, en el mundo vas a tener aflicción. Pero no dice, cuando estés afligido, ve, busca al amigo, busca al vecino, busca al pariente, sino dice, confiad. ¿Confiad en quién? En Dios. Confiad en Jesucristo. Dice, confiad porque yo he vencido el mundo. Es decir, con el hecho de estar en el mundo, el mundo nos va a atraer hacia nosotros, hermano, diferentes tipos de problemas. Y a veces, hermano, aunque usted no busque problemas, los problemas van a llegar solos a casa. Y si tiene hijos, a través de los hijos. Si tiene esposo o esposa, a través de ellos. Y el caso, hermanos, es que usted va a tener problemas, hermano, a veces porque usted se los ganó, o porque nosotros, porque nosotros nos los ganamos, o a veces los problemas son de gratis, hermano. Pero dice la Escritura, en el mundo, mientras estemos en el mundo, vamos a tener aflicción. Pero Jesús dijo, confiad. No dice ve al pariente, no dice ve al brujo, no dice esto o lo otro. Dice, confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Y qué cosa tan poderosa, qué tremendo, hermanos, que a pesar de que hay problemas, podemos confiar en Dios. Ahora, ante los problemas o adversidades, nosotros muchas veces, a veces sí, pero muchas veces nosotros no tenemos el control. Hay cosas que se nos salen del control, no tenemos el control. Sin embargo, podemos confiar en aquel que sí tiene el control de todas las cosas. Amén. Dios tiene el control, hermano, de todas las cosas, hermano, y de todas las circunstancias, aunque nosotros no. Y Dios, pensando en que en el mundo va a haber todo tipo de adversidades, Él hizo una oración por usted y por mí y por todos. Y esa oración es la que leíamos al principio, ahí en el versículo 17-15 de Juan, donde dice, no te pido que los quites del mundo, porque si Él los quita del mundo, hermanos, se acaba el problema. Pero Él dice, no te pido que los quites del mundo. Ahora, ¿por qué Él no está pidiendo que nos quite del mundo? Porque Él sabe que mientras estemos aquí en la tierra, Él nos envió a la tierra, nos tiene en la tierra, hermanos, precisamente porque Él tiene un plan, tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y por eso es que Él no está pidiendo en esta parte que el Padre nos quite del mundo. ¿Por qué? Porque mientras estemos en la tierra, nosotros tenemos que cumplir con el propósito de Dios para nuestra vida. Pero mientras cumplimos el propósito de Dios, nos vamos a encontrar con diferentes problemas o adversidades. Ahora, cumpliendo el propósito de Dios, hermanos, al ser atacado, dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas. La palabra guardar, que dice proteger, habla de protección. No los saques del mundo, protégelos del mal. Fíjese, nosotros, usted y yo, estamos orados por el mismo Cristo de la gloria. Y más adelante dice, primero dijo, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Los guardes del mal.
Y además dice, no solamente te ruego por estos, los discípulos, los que estaban allí con él, ¿no? No solamente te ruego por estos, sino te ruego por todos aquellos que van a creer por la palabra de estos. O sea que, entonces nosotros, hermano, estamos orados por Cristo de la gloria. Él ya oró por nosotros, hermano. Entonces, y si a eso le agregamos, hermano, que Él venció al enemigo en la cruz, que Él lo exhibió públicamente, hermanos, entonces, hermano, nosotros somos privilegiados. Y cuando vemos esta situación, hermanos, cuando hay adversidades en nuestra vida, sabiendo que ya estamos orados por el Señor, hermanos, también nosotros debemos orar, debemos poner atención a la palabra de Dios que nos enseña cómo vivir. Si hay adversidades, hermano, debemos saber que somos hijos de Dios, que Él ya oró por nosotros. Tenemos que atender a la palabra de Dios y ser obedientes a ella y ponernos a orar, hermano, por protección. Porque el Señor nos ayude en las aflicciones y en las adversidades. Y Él lo va a hacer, hermanos. Y cuando vemos esta situación, hermanos, dice la Escritura ahí en Mateo capítulo 20, en Deuteronomio capítulo 28, dice la palabra de nuestro Dios, hermano, que Él puso al alcance la bendición y la maldición. Si obedecemos a la ley de Dios, si obedecemos a la palabra de Dios, hay bendición. Pero si no obedecemos a la palabra, dice, todas las maldiciones, todas las plagas que envié a Egipto vendrán sobre ti. Y vamos, hermano, a la palabra ahora, allá Juan capítulo 16, 33. Pensando en esto, si somos obedientes o no, es importante eso, hermanos. Porque dice la palabra, en el mundo vas a tener aflicción. Jesucristo en el mundo fue afligido o no fue afligido. Fue afligido más que cualquiera de nosotros, hermano. Más. Él cargó el peso de la humanidad, del pecado de la humanidad. Él cargó el peso, Él fue afligido. Así es que si usted en algún momento ha sentido un dolor, Jesucristo lo sintió multiplicado por 1000, por 10,000. Si usted en algún momento se sintió solo, Él lo sintió también. Amén. Cualquier adversidad que usted pueda vivir o experimentar en esta tierra, el Señor lo ha vivido, hermanos, multiplicado por 1000 o por 10,000 o por más. ¿Por qué? Porque Él vivió el extremo que ningún ser humano puede soportar en sí mismo. Entonces, por eso Él dijo, ustedes van a tener aflicción, pero con mi aflicción yo vencí al mundo. Así es que confíen en mí. Si las cosas no están marchando bien, confía en mí. Si estás enfermo, confía en mí. Si tienes problemas legales, espirituales, confía en mí. Porque no va a faltar, hermano, si usted tiene un problema legal, no va a faltar cualquier persona que conozca un buen licenciado. Ve a verlo. Y muchas veces, ¿qué pasa? Los licenciados lo único que le hacen es quitarle el dinero y no hacen nada. ¿Y cuántas historias de estas hemos sabido? Y cuando a usted le recomienda, estás enfermo, ve a ver al médico este. ¿Y cuántas veces la medicina no hizo efecto y tuvieron que cambiar de médico? Y dice la Escritura que había una mujer que le pasó lo mismo. Gastó en médicos y un médico y otro médico y otro médico. Y dice la Escritura que hasta se acabó todo lo que tenía y no había encontrado mejoría hasta que se encontró con Jesús y pudo confiar en Él. Amén. Entonces es bueno, dice la Escritura, confiad. Yo he vencido al mundo, hermanos. Pero estas aflicciones o dificultades, hermano, también dice la Escritura que tienen un propósito. El que Dios no nos quiera sacar del mundo todavía para evitar las aflicciones, tiene propósito. Tenemos un propósito de Dios para esa tierra, pero el hecho de las aflicciones sobre su vida tienen propósito divino para cada uno de nosotros. Amén. Dice la palabra, amén, ahí en 1 de Pedro 1:7, si puedes ponerlo en viviente, palabra. 1 de Pedro 1:7 dice, estas pruebas demostraron que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro.
Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Amén. Cuando hay una prueba, cuando hay una aflicción, cuando hay una adversidad, ahí es donde está siendo probada nuestra fe, si nuestra fe es genuina o auténtica. Ahora, si nos brincamos un poquito, hermanos, a la otra parte, hermanos, dice la palabra, ahí dice, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firmes en tantas pruebas, le traerá mucha alabanza y gloria y honra ¿en el qué? En el día que Jesucristo sea revelado a todo. Cuando Dios permite que la prueba llegue a su vida, hermanos, es porque Dios tiene un propósito para usted a través de la prueba. Su prueba, la prueba de usted es para que su fe sea probada. Y hace un comparativo con el oro. El oro, hermanos, aunque es un material, hermanos, terrenal, de mucho valor, pero a nivel material, a nivel terrenal, hermano, es probado por el oro. Tiene que ser pasado por el oro. Por el fuego, perdón. Entonces, hermano, de la misma forma que el oro, su fe, la fe de cada uno de nosotros debe ser probada. Pero esa aflicción, esa adversidad, no es para destrucción. Es para que una vez que usted pasa la prueba, su fe se fortalece. Y dice la Escritura que al final resulta una fe preciosa. Amén. Y una fe preciosa de esa magnitud, hermano, es la que glorifica a Dios. Ahora, podemos pensar, ¿su fe de usted glorifica a Dios? Si su fe de usted está, hermanos, en que cuando usted está enfermo, dicen, no, lo primero que usted hace es buscar al médico, entonces su fe no está glorificando a Dios. El cristiano, hermano, cuando está en una adversidad, lo primero es acudir a Dios. Señor, estoy enfermo, me pongo en sus manos. Pero si usted quiere si usted permite que yo vaya al médico, yo lo voy a hacer, pero siempre en el pensamiento de que toda dádiva y don perfecto provienen de usted. Si usa el médico, si usa la pastilla, si usa la inyección o el tecito o lo que sea, si lo usa, pero siempre la gloria es de Dios, porque toda dádiva y don perfecto provienen de Él. Entonces, hermano, vemos que nuestra fe tiene que ser probada. Si lo primero que usted hace no es buscar a Dios, entonces esa fe no glorifica a Dios. Porque para que su fe glorifique a Dios, tiene que pasar por fuego. ¿Y cómo se llama ese fuego? Adversidad, aflicción. Pero una vez que usted lo pasa, dice la Escritura, que esa fe resulta una fe preciosa, que dice al final, dice, al permanecer firmes en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día de que Jesucristo sea revelado a todo el pueblo. La fe que glorifica a Dios es aquella que ha experimentado quebranto, es aquella que ha experimentado aflicción, ha pasado por la prueba. Amén. Ahora, vemos más adelante, hermanos, ¿se acuerdan de Job? Ahí en Job capítulo 23, versículo 10, dice la palabra, hermanos, no voy a hablar de Job, creo que la mayoría o a lo mejor todos se saben la historia de Job, y si no se la saben, por ahí lea el primer capítulo de Job. Dice la palabra, sin embargo, él sabe a dónde voy, y cuando me ponga a prueba, saldré tan puro como el oro. Hermano, ¿usted podría decir lo mismo? Cuando usted tenga adversidades, cuando usted pase por aflicciones, ¿usted saldrá tan puro como el oro? ¿O irá tras otras cosas? Recuerde, las aflicciones tienen un propósito de Dios. Y muchas pruebas, muchas aflicciones, el Señor las a propósito, hermanos, hace que lleguen a nuestra vida. Pero otras pruebas y aflicciones el Señor las permite.
Permite que el enemigo nos toque, algunas veces, no muchas veces, pero algunas veces permite que el enemigo nos toque, hermanos, porque él tiene propósitos y siempre al final va a ser un propósito de bien y no de mal. Amén. Entonces, y dice la palabra, me probará y saldré como el oro. Amén. Ante la prueba tenemos que resultar como el oro. Una vez que el oro pasa por el fuego, hermanos, cuando lo sacan de la mina, el oro está todo sucio, todo contaminado. Y al pasar por el oro, al pasar por el fuego, perdón, el oro es purificado. Entonces cuando ya es purificado, el oro ya tiene un valor precioso, muy valioso, hermanos. Entonces, pero vemos la palabra del Señor. Cuando vemos en todo esto, volvemos a la palabra, allá en Romanos capítulo 8, versículo 28, todas las cosas ayudan para bien. ¿Estás afligido? Te va a ayudar para bien. Amén. Estás pasando por situaciones adversas, te va a ayudar para bien. Pero siempre y cuando nosotros aprendamos a confiar en Dios. Yo no sé si usted se acuerda de José, lo voy a nombrar de pasada, hermanos. Pero José era un hombre, un joven que sufrió mucha injusticia con sus hermanos. Lo querían matar, después el Señor no les permitió que lo mataran, pero lo metieron en una cisterna y después cuando pasaron unos comerciantes lo sacaron, lo vendieron. Lo vendieron y fue a dar, hermano, fue a dar a Egipto. Y hermano, y dice la palabra ahí en Génesis 39 del 1 al 5, que a pesar de la situación que estaba viviendo, él sirvió fielmente a su amo, que fue Potifar. Y otra de las cosas, hermano, que después de ahí, toda una historia, ¿no? Usted la sabe. Pero después de ahí, de ser el criado, el siervo de Potifar, hubo alguna situación, hermano, que no la voy a platicar, hermano, pero fue a dar a la cárcel. ¿Y ustedes creen que José quería estar en la cárcel? Así con ganas, yo sí quiero estar en la cárcel. ¿Quién va a querer eso? Él no quería estar en la cárcel. Y tanto vemos que no quería estar en la cárcel porque dice la escritura que cuando llegaron dos presos ahí, que eran siervos del rey, de ahí de la realeza, del palacio, dice la escritura que fue un panadero y un ¿qué? Y un copero. Y dice la escritura que él le dijo el sueño a uno, se lo interpretó, y al otro le dice, cuando vuelvas al palacio, dice, acuérdate de mí y háblale al rey de mí. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdate que yo estoy aquí y que no quiero estar aquí. O sea, quería salir de la cárcel. Entonces vemos, hermano, que aunque él quería salir de la cárcel, no le gustaba estar ahí, pero aún así, mientras estuvo ahí en la cárcel, en su estancia en la cárcel, él trabajó a todo lo que da. Y dice la escritura que por la disposición que había, a pesar de no estar a gusto, hermanos, el Señor lo bendijo y disfrutó y gozó de las bendiciones de la cárcel. Primero fue el mayordomo de Potifar, luego fue el mero de la cárcel, hermano. Porque el Señor lo bendecía porque él veía su corazón. Hermanos, y vemos, hermano, aunque deseaba su libertad, hermano, pero cuando llegó el tiempo de sus hermanos, le estoy diciendo solamente algunas partes, hermano, pero cuando llegó el tiempo de sus hermanos que venían por alimento porque no tenían alimento, hermanos, dice la escritura que él no devolvió mal por mal. Algunos de nosotros quizás, si me hicieron mal, pues ahora no te doy de comer y muérete. ¿O no? Porque ellos fueron muy crueles con él. Fíjese qué corazón tenían sus hermanos que hasta lo querían matar. Para tener un corazón de que voy a matar a mi hermano, bueno, yo creo que yo no me atrevería a decir, no, pues lo voy a matar a este. No, pues yo no me atrevería. Pero fíjese qué corazón tenían los hermanos de José que hasta lo querían matar. Pero cuando llegaron sus hermanos a Egipto para comprar alimentos, él no les devolvió mal por mal. Al contrario, dice la palabra que los perdonó. Estoy hablando, hermano, de las aflicciones que hay. Ante todo esto, ante las injusticias, las adversidades, José siempre aprendió a voltear su mirada hacia el cielo
Y aunque quizás en Egipto había muchas otras opciones en las cuales podía haber a un dios, a otro dios, al dios del río, del Nilo y demás, hermano, pero a pesar de que había muchas opciones, como en este tiempo, cuando hay adversidades hay muchas opciones, él siempre aprendió a confiar plenamente en Dios. Y al final, hermano, el Señor lo honró, porque llegó a ser el más grande después de Faraón de todo Egipto. Porque Dios lo honró por su fidelidad a Dios. No volvió a ver otros dioses, no volvió a ver a otras cosas, sino Él volvió siempre para confiar en el Dios único y verdadero. Entonces, hermano, esta es una historia de la cual nosotros podemos aprender. Lo libró de la cárcel y dice la palabra que incluso cuando se enfrentó con sus hermanos, cuando ya se declaró con ellos lo que él era, porque no lo reconocieron al principio, dice la palabra ahí en Génesis 50:20, en Génesis, a ver si lo pueden poner, Génesis 50:20. Vosotros pensáis mal, José le dijo a sus hermanos, vosotros pensáis de mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Fíjese, de la injusticia que ellos pensaban para mal, Dios lo encaminó para bien. ¿Se da cuenta como aún en la injusticia, aún en la adversidad que los hermanos de José estaban pensando en su contra, Dios sacó algo bueno de todo eso? Dice, ustedes pensaron mal, pero por eso que ustedes hicieron, Dios lo encaminó para bien. ¿Y qué bien resultó? Porque al final José fue a dar a Egipto, fue a llegar a Egipto, hermanos, pero después él mismo alimentó a toda la familia. Amén. Porque Dios en la adversidad también tiene propósitos. Amén. ¿Y cómo no sabe usted que usted es un José? Y podemos hablar de muchos, de Jesús, por ejemplo. Podemos hablar de muchos, hermanos. Todos los héroes de la fe del Antiguo Testamento tuvieron adversidades. Pero ninguno de ellos, o a lo mejor en alguna ocasión, alguno de ellos hizo otras cosas diferentes, pero en la mayoría de los casos los héroes de la fe siempre aprendieron a que en medio de la situación adversa, aprendieron a confiar en Dios. Así es que nosotros como hijos de Dios debemos aprender a confiar en Dios. Dice, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que ahora vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Por la adversidad, usted tal vez puede mantener con vida a mucho pueblo. Por la adversidad, usted entiende las cosas. Por la enfermedad, usted entiende a los otros enfermos. Cuando usted llega a pasar una pobreza extrema, cuando usted ve a un pobre en la calle, usted lo va a entender. Pero si usted nunca ha sufrido, si usted no ha sido quebrantado, si usted no ha sido afligido, si usted no ha pasado por pruebas, usted lo ve y hasta lo va a patear. Quítese de aquí y póngase a trabajar. Así es la gente arrogante. Así es la gente que nunca ha vivido pobreza. Así es la gente que nunca ha experimentado quebranto. Nunca ha sido humillado. Entonces, hermano, por eso es que Dios permite que usted y yo, y sobre todo, cuidado por los que son arrogantes así, que yo soy acá y soy mejor que allá y soy no sé qué tanto. Cuidado, porque cuando Dios los doblega, hermanos, los va a humillar. Vemos, hermano, en la palabra, Job es un ejemplo duro de esta situación. Dios tenía que tratar con él. Cuando pasamos adversidad, debemos orar y ser obedientes por protección de parte de Dios. Ahora, ¿el enemigo nos va a acechar? Sí. Pero si nos está acechando, hermanos, tenemos que ser obedientes a la palabra primero, hermanos, y también orar por protección. Algunos dicen, no, somos el equipo vencedor, somos el equipo campeón, y aquí no pasa nada porque tenemos la protección de Dios, y subestiman al adversario. Y andan allá y van y vienen y le dan rienda a la hilacha y con lo que sea, hermanos, y dicen, no, el enemigo, yo soy hijo de Dios y aunque yo peque, yo sigo siendo hijo de Dios y el enemigo no se mete conmigo. Pero cuidado, porque aunque somos hijos de Dios, tenemos la protección de Dios, estamos fuertes en Cristo, pero no tenemos que subestimar al enemigo, porque es un enemigo formidable.
No le tenemos miedo. Oiga esto, no le tenemos miedo. Le tenemos respeto. ¿Amén? Miedo no, pero sí respeto. Porque si yo me alineo a la palabra, no tengo que tenerle. Pero si yo me titubeo y me desvío, cuidado, porque le vuelvo a poner sus dientes y le vuelvo a poner sus garras. Así es que, hermano, otra cosa, hermanos, las maldiciones. Hay quienes no temen a las adversidades. No, pues al mañana yo no le temo. Al llegar a viejo yo no le temo. Pero ¿qué tal le temen a las maldiciones? Cuando alguien lo maldice. Me acuerdo por allá una persona decía, una vez que tuvieron un problema con otra, le dice, maldito viejo. Y algunos, ¿cómo le tienen miedo a las maldiciones? ¿Usted le tiene miedo a las maldiciones? Algunos como que ¿sí o no? Hay quienes no le temen a la adversidad, pero le tienen miedo a las maldiciones. Y hay situaciones, hermano, que hay personas que se dedican al ocultismo, que no son charlatanes, hermano. No son charlatanes. Pero es más grande el que vive en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Esa es una realidad y es una realidad preciosa. Ahora, sabemos que hay personas que hacen el mal y existe. Y sabemos también que el mal que algunas personas hacen, hermano, sí puede dañar a algunas personas. Pero también junto con eso, nosotros sabemos, hermano, que mientras estamos en Cristo, hermanos, nada de las maldiciones del mundo nos puede dañar a nosotros. Agárrese de esa promesa, hermanos. Agárrela, hermanos, porque esa le va a servir. Mientras estemos en Cristo, ninguna maldición de ninguna persona, ni del mismo Satanás, hermano, puede prevalecer contra nosotros, porque tenemos al grande de los grandes. Agárrese de esa promesa, hermano. Agarrémonos de esa promesa, hermanos. Entonces con esto podemos hacer ver, hermano, que la maldad existe, hermanos. Aunque es de suma importancia saber que si estamos caminando con Dios, obedeciendo a su palabra, el enemigo nunca podrá dañarnos, de no ser que le pida permiso a Dios y Dios le pueda dar el permiso. Pero cuando Dios da ese tipo de permisos, siempre tendrá un plan y un propósito. Nunca va a ser para destruir a la persona, nunca. Porque los pensamientos de Dios para nosotros son para bien. Ahí en Proverbios capítulo 26, versículo 2, fíjese lo que dice la palabra, en versión viviente, por favor. Como el gorrión que revolotea, o golondrina que vuela sin rumbo, la maldición inmerecida no llegará a quien es o iba dirigida. Amén. Ninguna maldición que usted no merece le va a llegar a su vida. ¿Sí lo entiende, hermanos? Apúntelo, hermanos. La maldición inmerecida no llegará a quien iba dirigida. Así que si usted, hermano, no merece ser maldecido, si usted anda en Cristo Jesús, usted es bendecido, las maldiciones, vengan de quien vengan, no van a llegar a su vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, y seguimos adelante, dice la palabra, vamos a ver un ejemplo, hermanos, de alguien que quiso maldecir al pueblo de Dios y no pudo. Amén. ¿Sí se acuerdan? Dígame un nombre, seguramente lo va Balán. Vamos a ver en Números capítulo 23, versículos 8 y 20. Números 23, 8 y 20. Pero, ¿cómo puedo maldecir a quienes Dios no ha maldecido? ¿Sí está ahí, hermanos? ¿Cómo puedo condenar a quienes el Señor no ha condenado? Fíjense, en el contexto, hermanos, Balac, rey pagano, desde luego, contrató a Balán, un profeta,
porque le tenía miedo al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Le tenía miedo y dice, maldícemelo para que yo lo venza. Y ahí va Balaam también. Era un poco... le amaba el dinero. Entonces, hermano, dice la escritura que iba Balaam tratando de ganarse un dinero ahí, hermanos. Y dice la palabra que intentó maldecir, pero el Señor no lo dejó maldecir. Y por eso dice estas palabras: ¿cómo puedo yo maldecir a quienes Dios ha bendecido? ¿Alguien lo puede maldecir a usted cuando Dios le bendice? No se puede. Una persona, ni el mismo enemigo, hermanos, puede revocar una bendición que Dios ya decretó, porque Dios sí puede decretar. Y hablo de esa palabra con mucho cuidado. Dios sí puede decretar una bendición sobre usted, porque Él es Dios. Amén. Dice, ¿cómo puedo maldecir a quienes Dios no ha maldecido? ¿Cómo puedo condenar a quienes el Señor no ha condenado? Y vamos al versículo 20. Dice, escucha, yo recibí la orden de bendecir. Está hablando de Balaam. Porque Balaam, cuando iba a supuestamente maldecir al pueblo de Dios, le pide permiso a Dios. ¿Me das permiso ir? Y después de tanta insistencia, porque él decía, no vayas, pero después de tanta insistencia el Señor le dice, sí vas a ir, pero no vas a hablar lo que quiere Balaam que tú hables, sino vas a hablar lo que yo quiero que tú digas. Amén. Y por eso dice la palabra, yo recibí la orden de bendecir. Aunque Balaam quería que maldijera, el Señor le dijo, no, tú vas a bendecir. La orden de bendecir, Dios ha bendecido y yo no puedo revertirlo. Dios los bendijo y el profeta, aunque los enemigos querían, él no podía revocar o revertir aquella bendición que Dios había decretado. Amén. Estoy hablando en este momento de las maldiciones. Ya hablamos de las adversidades, de las maldiciones, hermanos. Entonces vemos, hermano, ahí en Efesios capítulo 1, versículo 13, ahí vamos a hablar, está hablando del pueblo de Dios. ¿Cuántos son parte del pueblo de Dios? Gloria a Dios. Hermanos, todos somos parte del pueblo de Dios. Dice la palabra, Efesios 1:13, dice, y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Amén. Y en la Reina Valera dice, bendito sea el Dios. Es Efesios 1:3. Pusiste 13, ¿verdad? Eso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Que nos bendijo. Amén. ¿Cuántos reciben esa bendición? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, si usted ya está bendecido por Dios, si usted ya está bendito por Dios, hermano, las maldiciones, hermano, no pueden llegar a su vida. Amén. Recuerde, estamos en el año de la libertad y por eso estamos hablando de esto. Entonces, si sabemos que alguien nos maldice, ¿debemos temerlo? ¿Debemos tomarlo en poco? Tampoco, hermanos, tampoco. No lo tomen poco, pero tampoco debe temer, hermanos. Pero lo que sí debe hacer, hermano, es pedir ayuda y protección de Dios. Si lo sabe, y si no lo sabe, de todas maneras usted agárrese de Dios.